Entonces vamos a devolverlo. No te preocupes, mi amor. Ya. Bueno, por aquí vamos como a mitad de camino de Tehuel y Comodoro. Siempre está dura dura el viento. Vamos a ver, por aquí hay unos amigos brasileños. Vamos a ver si con ellos nos vamos yendo. Bueno, pillamos la barrera. Aquí vamos a hablar con los brasileños. Okay. Gracias. Por ahí nos alcanzan, nos vamos despacio, suave. Sí. En esas máquinas nos alcanzan. Esta es 150 nomás. Nossa. Y esas son 1000. 750. 750 ahí. Aquela 500. 500. O sea que esa hace 6 de estas. Son 6 motores. 6 motores. Ahí vamos. Quantos quilômetros já rodou? Venimos de Colombia. Sí. Y llevamos 10.000 kilómetros. Já rodou 10.000? Sí, 10.000. Del Brasil acá 3.000. 3.000 ya. 3.500. ¿De qué ciudad de Brasil? Florianópolis. Sul do Brasil. Del sur de Brasil. Bueno. Vamos a Ushuaia, voltamos pela ruta 40. Sí, yo también vamos a Ushuaia, pero nos devolvemos por esta. Vai voltar por Por la esta? 3, sí, porque es muy bajita y el peso me molesta mucho en el ripio, en la 40. Ah, o ripio. En la 40 es duro. Muy ripio 40. Hay unos pedazos, sí. Entonces es mejor en asfalto. Listo. Bueno. Por la 3. Bueno, ellos dicen que van a Ushuaia y se devuelven por la 40. Nosotros vamos a Ushuaia con ellos y nos devolvemos por esta misma, por la 3 que vamos, que es asfaltada. Bastante, pero con la ayuda de Dios vamos a salir despacio. Brasileiros. Bueno, vamos a continuar nuestro viaje, pidiéndole a Dios que nos lleve con bien, porque siempre hay bastante viento, pero hay que andar con prudencia. Vamos a salir aquí a la vía con la ayuda de Dios.
buenos días. Mire esta espectacular mañana. Nos encontramos en Comodoro, acá en la Argentina. Y vamos a retomar la ruta. Ayer fue un día muy difícil, los vientos. Pues probamos por primera vez y no nos gustó nada. Pero confiando en Dios vamos a seguir avanzando el día de hoy. Qué casas tan hermosas. Mira para Suiza. Ay, eso es contravía, papá. Qué bonito. Hermoso amanecer, Señor bendito que nos regala. Hoy es un día espectacular. Aprovechando que el güey nos hizo meter por otro lado, por una destapada, y aprovechemos esta hermosa vista de Comodoro. Por ahí hay salida. Bueno, vuelve y nos aporrea la vía. Cogimos un tramito muy cortico, pero estaba muy flojito el ripio, la arena. Tuvimos una caída. Gracias a Dios, Mar está bien. Yo también. La motico sí sufrió. Se nos partió la visera. Bueno, bendito sea el Señor. No nos pasó nada. Ay, Dios mío. Bueno, mis amigos. Ya tomamos la decisión con mi esposa, nos vamos a devolver. Pensamos a estar a 1300 kilómetros del sueño de Ushuaia, pero las condiciones no lo prestan. Tuvimos una caída, después de eso una tranquimómetro que camión casi nos coge allí, ahí mismo parados, y ya no. Ya disfrutamos, nos damos por bien servidos que llegamos hasta la Patagonia. Pero nos vamos a devolver en otro tiempo y en otro clima y en otra oportunidad será, pero ya nos vamos por bien servidos. Gracias, Dios mío, por trajiste hasta acá, Señor. Vamos a disfrutar de aquí hacia arriba, Señor. Gracias por tu Dios, no quedamos más sino darte gracias, Señor, por esto, Señor. Amén y amén. Como nos atravesaron, vea. Pero como quien dice, no sigan más. Eso quiere decir confirmación, no sigan más. Devolvamos. Entonces vamos a devolvernos. No te preocupes, mi amor. Ya. Decisión tomada. Y a disfrutar, seguir disfrutando el viaje, que no llevamos ni la mitad siquiera. Bueno, buen día. Con este poco de tráfico vamos saliendo de la ciudad de Comodoro. Grandísimo, no sé si alcanza a ver la oscuridad en la cámara. Bueno, esto es como un oasis en medio del desierto. Estación de servicio, ahí para uno. Es la mitad de camino entre Comodoro y Trelew. Y es lo único que uno encuentra. Aquí hay que aprovisionarse de alimentos, cafecito caliente, el dulce para el frío y el combustible. Lo que aquí llaman la nafta. Pero aquí seguimos avanzando con bien, gracias a Dios. Vamos avanzando. Garayalde se llama esto. Garayalde. Muy bien. ¿Y aquel es Miles de pingüinos. Miles que se ven acá.